Se lo dirá que sabe que le riño por eso, ya estamos ahí. Ahí la llum, sí. Sí. Una mica aquí perché ahí, perfecte. Molt bé. Bé, yo creo que ya 5 minutos de rigor de cortesía, ¿no? Y pueden comenzar. Bueno, muchas gracias por venir a todas, iba a decir a todos y a todas, prácticamente a todas y a algunos todos. Bueno, me llamo David Moratal, soy el director de la cátedra Fundación Cuaes Asires, aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Y lo que tenemos hoy es el primer seminario del curso, de este curso 25-26. Digo, porque si no habéis recibido todavía ninguna información, es porque este es el primero de este curso. Antes de empezar con el seminario de hoy, hago ya publicidad del próximo, que es hoy es 26 de febrero, el siguiente es el 26 de marzo, ¿vale? Cae también jueves, y vendrá con nosotros a Benito Jiménez, del IFI, el Instituto de Física Corpuscular de la Universidad de Valencia, a hablarnos sobre el laboratorio de radiobiología y hadronterapia y protonterapia, nuevas terapias utilizando hadronterapia y protonterapia. Os mandaré, igual que he hecho para estos seminarios, mantener un correo informativo y demás, ¿vale? Pero simplemente para que lo sepáis, misma hora, mismo día de la semana, 26 de marzo. Y bueno, y nada, sin alargarnos mucho más, tenemos hoy con nosotros, tengo el gusto de presentaros hoy con nosotros al doctor Guillem Lera. Guillem es jefe de servicio de psiquiatría en Asires Grupo Biomédico y además psiquiatra en el Centro de Salud Mental de Sueca y presidente del grupo de docencia e investigación en psiquiatría del Hospital de las Riberas. Hoy viene a hablarnos de un tema que es ¿tengo TOC o es manía? Esto es un tema que surgió en la última comisión de seguimiento, temas interesantes a tratar y bueno, uno de los miembros de la comisión nos sugirió este tema y nos sugirió al ponente, a Guillem, ¿no? Y por eso nos pareció un tema muy interesante para poder traer aquí con nosotros. Invitamos a Guillem, aceptó gustosamente y bueno, muchísimas gracias por venir, Guillem, aunque es un entorno que no es el de todos los días, pero muchas gracias y cuando quieras. Muy bien. Bueno, yo creo que gracias a los que están aquí presentes por venir, porque además es un tema un poco raro, ¿no? Para dar aquí en el Politécnico, me dijeron, usted tiene que dar una charla en el Politécnico. Y yo digo, no sé lo que va a interesar. Entonces, quiero agradecer antes que nada al doctor Moratal por invitarme, también a Cires, porque tiene mucho interés en divulgar el conocimiento. Y en primer lugar lo que quiero decir es que voy a utilizar a veces un tono quizás jocoso y que no se debe de malinterpretar. Los pacientes que tienen esta patología sufren mucho, ¿de acuerdo? Pero yo creo que va a ser más agradable poner alguna nota de humor, ¿no? Que al final los psiquiatras sabemos que es una defensa de personalidad evolucionada. No hay que ponerla en todos los sitios, por favor. En un funeral no sean ustedes los graciosos, no toca, pero quizás aquí para aprender algo más sí. Entonces, ¿qué objetivos vamos a tener con esto? Primero, que ustedes se lleven algún conocimiento a casa, saber algo más, ¿de acuerdo? De qué es esta patología y después intentar trasladarles mi información clínica para que ustedes, que son las personas que luego van a tratar también de alguna manera con estas personas, puedan idear mecanismos, alguna clase de ayuda que pueda acabar en beneficio de todos los pacientes, ¿de acuerdo? Mucha gente me dice, pero eso es muy raro, ¿no? Manías es muy fácil, pero TOC, no conozco a nadie. Bueno, seguro que conocen a gente porque podemos decir que como que el 2% de la población, y doy por descontado que más de uno de ustedes o lo tiene o lo va a tener, pues puede padecer TOC. Lo que pasa es que hay gente que no es una cosa grave, es tolerable y se puede vivir con eso. Yo convivo con mi miopía y me pongo gafas, pero tengo enfermedades, ¿no? Entonces, también un poco desmitificarlo, ¿no? Es decir,
no es grave, pero hay que tratarlo. ¿Eh? Es como decir, yo no me voy a morir de mi miopía, pero es mejor que lleve gafas o que me opere, porque si no me va a quitar mucha capacidad de trabajo y capacidad de ser feliz. Tan frecuente es, y si no se trata, tan impactante es, que la Organización Mundial de la Salud lo incluyó entre las 10 enfermedades que es más discapacitante. O sea, es muy discapacitante. Y a mí siempre me ha extrañado que hay muchos avances y muchos estudios y mucha focalización en otras enfermedades, que debe de ser así, como la depresión o la esquizofrenia, pero parece que esta se queda solo en lo gracioso, ¿no? Bueno, para amenizar, voy a sacar algunas diapositivas así, ¿no? Para un poco explicar, ¿no? Cosas que quiero explicar. Por ejemplo, esta famosa actriz parece que tiene fobia a los gérmenes, ¿no? Y dicen, ¿no? Porque yo lo que he puesto en internet es algo fácil. He hecho una búsqueda como TOC y personas famosas. Y sale ahí un montón de información, cotilleos. Y ahora diré que eso yo no lo puedo interpretar como que tienen TOC. No sé si esto es que esta mujer es un poco que tiene manías o que tiene un TOC, no lo sé. Pero sí que es verdad que es algo sugestivo, ¿no? Es decir, parece que va por casa abriendo con los codos las manivelas, intenta no tocar nada, ¿no? Entonces, a ver, algo sugestivo es de que pueda padecer algo, pero no lo sé, no lo sé. Megan Fox dice que siempre se lleva los cubiertos de casa a los restaurantes. Un poco peculiar sí que es. ¿Por qué será eso? Pues evidentemente porque le da asco, pero más que asco, porque la gente puede tener asco, pero tú no te llevas tus cubiertos de casa, sino que tendrás mucho miedo a contagiarte de algo. Es la única explicación razonable. Y además le dijeron, oye, si te estás haciendo pis, ¿por qué no vas al baño aquí? Dice, ni pensarlo, al baño público yo. Dice, ahí tiras de la palanca y miles de bacterias y microorganismos se esparcen por el aire, que quizás es algo verdad, pero nadie se muere por eso, ¿no? Es decir, da la sensación y ya nos da alguna pista de que es como una exageración del riesgo, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo que yo no sé simplemente con eso si estas personas tienen TOC o no? Porque el TOC es enfermedad cuando invalida realmente una vida. Es decir, cuando hace que uno no tenga una vida funcional y que disfrute en el trabajo y que disfrute con los amigos y que deje de lado muchas cosas que sí que le gustaría hacer. Entonces, los psiquiatras, que por desgracia aún no tenemos patrones biológicos claros y historial clínico o pruebas que le digan a uno, usted tiene TOC o tiene esquizofrenia o tiene depresión, nos basamos en una entrevista clínica con gente especializada en la experiencia y en unos criterios. Hay mucha gente que me dice, pero usted no me ha hecho ninguna prueba, ningún análisis. Es que no hay ningún análisis para saber si uno tiene TOC. Tenemos unos criterios que están estudiados, ¿eh? No es que se le han ocurrido a las personas, están estudiados y son tener obsesiones y compulsiones. Por eso se llama TOC, trastorno obsesivo y compulsivo. Entonces, las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes intrusivos, ¿vale? Yo creo que lo bueno de esta enfermedad es que todos nos podemos poner en el lugar, porque esto lo hemos tenido todos. ¿A quién no se le ha metido en la cabeza la canción del verano? Tú, ostras, es que ¿por qué vuelve esta canción que es odiosa si no me gusta y no me la puedo quitar? Vale, pero si es una cosa razonable y no te impide disfrutar, no pasa nada. El paciente con TOC resulta que estos impulsos o pensamientos se los quiere quitar, le molestan y vuelven y vuelven y vuelven, ¿vale? Y luego tener también las compulsiones, que esto está equivocado aquí, son compulsiones, que son comportamientos o actos mentales repetitivos. Y lo difícil es que hay pacientes que como no se lo preguntes bien, no sabes que tienen actos mentales. Por ejemplo, hay pacientes que cada vez que pasa una persona a la que le tienen rencor, tienen que rezar un Padre Nuestro. Y eso es una compulsión mental. Como uno no se lo pregunte, nadie sabe nada. Pero el paciente, claro, acaba un poco perdido todos los días ahí pasando gente y él rezando sin parar. Pues es un poco difícil. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las obsesiones y compulsiones tienen que pasar habitualmente. Aquí pone, por ejemplo, que estés más de una hora con esto. Es decir, te tienen que molestar en tu vida.
¿no? Es decir, es que hay gente realmente enferma que es que no puede trabajar con todo esto en la cabeza. Es decir, que las personas que hemos visto antes, si solamente te afecta cuando vas una vez al restaurante, pero toda tu vida es normal, yo no lo trataría. Le diría, pues bueno, inténtese apañar como pueda, pero siga con su vida, ¿vale? ¿Y qué tipos de compulsiones tenemos? Un montón, ¿vale? Y esto sí que es una división totalmente arbitraria de observación. No es biológica, es pues que hay gente que muchas veces tiene más compulsiones de comprobación, que son los típicos que encienden y apagan la luz, ¿no? O que están mirando el gas, ¿no? Yo tengo a mi tío que a veces se queda ahí mirando el gas y pasamos por detrás y le decimos, ¿sé qué? ¿Se enciende solo o qué pasa? Pues no, pero si solo es eso y no tiene más cosas, pues tampoco hace falta tasar. Compulsiones de repetición, de orden y simetría como esta, ¿no? Que esto también es muy frecuente. Creo que tengo TOC, porque tengo que tenerlo todo súper ordenado. Y hay que ver hasta qué punto eso le invalida una vida normal. A lo mejor eres una persona ordenada y ya está. Compulsiones relacionadas con la religión, la moral o de acumular y amontonar. El síndrome de Diógenes es un tipo de TOC, porque uno siempre tiene la idea de que las personas con TOC tienen que ser muy ordenadas, porque tiene la idea esta, pero a veces no va de eso. A veces un síndrome de Diógenes todo amontonado también tiene TOC, no siempre. Es decir, que es una enfermedad muy diferente en muchos aspectos. No tiene por qué parecerse ni en gravedad ni en doctor. Es graciosa, yo creo que es graciosa y a veces, o sea, sí que da a entender un poco el día a día de pacientes, pues, como digo, en tono gracioso, y sí que da varios ejemplos, ¿no? Rosy de Palma también tiene otro toque que es religioso, que siempre está, o sea, cada vez que pasa por la puerta se tiene que santiguar y tiene que revisar. Yo le digo a los pacientes que el problema nuclear de su patología es que buscan el control en un punto donde vivimos que es del todo menos predecible. O sea, realmente lo único seguro es que nos vamos a morir, pero no sabemos si este edificio se va a caer, no sabemos si mañana va a llover, si va a haber otra dana, si no va a haber. Y eso es muy angustioso. Pero si nuestro cerebro funciona bien, es capaz de filtrar las probabilidades y de que uno pueda vivir tranquilamente teniendo la probabilidad elevada de que va a estar bien. ¿De acuerdo? Entonces, los pacientes muchas veces en el fondo, buscan la tranquilidad de controlar. Por eso el taxista estaba todo el rato intentando racionalizar, que decimos, ¿no? Controlar, saber cuántos espermatozoides, cuántos minis, cuántos tal, tener la sensación de que yo controlo algo. Porque en el fondo les angustia no controlar. ¿De acuerdo? Bueno, y ustedes siempre que van al médico y les dicen, tiene una enfermedad, o se lo imaginan, la mayoría son muy jóvenes, pero seguro que alguna vez les pasará. Mire, tengo una mala noticia, tiene una enfermedad. Lo primero que uno diría, o lo segundo, hay dos cosas fundamentales que uno diría, que son, que son, que son. Tiene una enfermedad, no se queda así, ostras, ¿qué pasa? Lo primero es ¿de dónde viene esto? O bueno, seguramente yo diría lo segundo, ¿es tratable? Dígame si es tratable, vamos al final. Vale, eso lo veremos al final, el tratamiento. Y lo primero es, ¿de dónde viene esto? Que muchos pacientes me dicen, yo no he hecho nada mal en la vida, como diciendo, esto no me cuadra, ¿no? Otra cosa típica del toque, casi me reafirma que tienen toques. Si la vida debería de ser justa, si yo no he hecho nada malo porque tengo una enfermedad. Bueno, pues el origen del TOC, y ahí sí que tienen que entrar ustedes en tema, ¿no? Porque es muy complejo. La mente humana, por desgracia, y digo por desgracia porque sería más fácil que fuera una causa, un efecto, como otras enfermedades, ¿no? Nosotros tenemos una gastroenteritis y a lo mejor el digestólogo tiene que calentarse mucho la cabeza buscando qué agente ha entrado en nuestro cuerpo y cuál es el tratamiento de ese agente, porque tiene una causa y todo lo malo que tenemos es por esa causa. En el TOC es el extremo contrario y en todas las enfermedades. ¿Qué pasa? Tenemos muchas causas. Para aclararnos un poco, lo que hemos hecho es dividirlas en factores de riesgo genético y factores no genéticos, que llamaremos ambientales. Los factores de riesgo genético en el TOC son imprescindibles. Es decir,
por mucho que uno quiera tener TOC, si no tiene la genética predispuesta a ello, no va a tener TOC. Va a tener otro tipo de ansiedad o lo que sea, pero no va a tener TOC. Y luego están los factores no genéticos. Entonces voy a dar una pincelada de cada uno de ellos, que básicamente será un poco abrumador porque hay un montón. Entonces voy a decir los que a mí me han parecido más interesantes para ustedes. Y además he hecho como un pequeño filtro, que es que he escogido algunos autores que son de nuestro entorno. Por ejemplo, David Matais es un catalán que trabaja en el Instituto Maudsley en Londres, que tuve la suerte de conocer. Y lo digo porque también me enorgullece, ¿no? Es decir, hay gente de por aquí que es muy buena, no solo se investiga esto en Estados Unidos y tal, ahora veremos, hay cosas que se hacen aquí y se hacen muy bien, o que se hacen de gente de aquí. Entonces, esto es de factores genéticos. ¿Qué es lo que pasa en este estudio? Pues bueno, este estudio consigue demostrar una cosa que se intuía, pero no estaba demostrada, que es que uno tiene más riesgo de tener TOC conforme más familiares cercanos tienen TOC. Es decir, si tengo un primo segundo que tiene TOC, tengo más probabilidad que otra persona en tener TOC. Pero si es mi hermano, tengo aún más probabilidad, o si es mi padre. O sea, la cercanía, que quiere decir que cuanto más parecida sea la genética, es más fácil que yo haya heredado esos genes que van a facilitar que tenga TOC. ¿De acuerdo? Otro estudio muy bueno que es de gente de nuestro entorno, la doctora Pino, por ejemplo. Y esto es un estudio que he sacado porque hay miles de estudios, eso es verdad, hay mucha gente investigando esto. ¿Por qué he cogido este? Porque me gustaría, por lo menos, que saliesen con algunas palabras quizás nuevas, como el GWAS, que es la forma en que en medicina se estudia más frecuentemente los factores genéticos, que básicamente es coger los genes de una persona, meterlos en la Thermomix de genes, trocearlos un montón y compararlos con la papilla de genes que tenemos de gente que no tiene esa patología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una vez tienes muy troceados esos genes, hay conjuntos de genes, conjuntos de trozos de genes, que se repiten mucho en personas que tienen TOC. ¿Qué es lo que pasa? Que de nuevo es muy heterogéneo. Es decir, sabemos que hay muchos conjuntos de genes que lo tienen más la gente que tiene TOC que los pacientes, que la población normal, pero hay una variabilidad increíble. Por ejemplo, este grupo encontró unos genes y luego se mira qué es lo que hacen esos genes. Pues esos genes están relacionados con la gestión del glutamato, que es uno de los neurotransmisores cerebrales. No va bien el glutamato. ¿Qué más sabemos? Tampoco va bien la serotonina. Es decir, la cadena de serotonina, la homeostasis de serotonina, son sustancias cerebrales que bien no funcionan bien o bien los transportadores, lo que tiene que funcionar bien de una neurona a otra, pasando esas señales, que son señales químicas, no funciona bien. Y los receptores que hay en la siguiente neurona no encajan bien con el glutamato y se ha visto que pasa también con la dopamina y se ha visto que pasa también con la serotonina. ¿De acuerdo? Entonces hay un conjunto de cosas en el cerebro y de sustancias que no están bien reguladas. Más aún, esto también es genético. ¿Qué sabemos de la parte genética? Que si uno tiene un TOC pediátrico, es decir, que empieza muy de niño, ese es el más heredable de todos. Y además tiene lógica. ¿Por qué? Porque ahí es donde, o sea, ¿qué está actuando? Los factores ambientales han actuado poco, porque aún ese niño no ha estado mucho viviendo entre nosotros. Ahí es la parte genética y efectivamente este es el más heredable. ¿Y qué incluye? Bueno, pues es más habitual en varones, tiene pobre insight. ¿Qué pobre insight es? Que como tú tienes TOC desde pequeño, no te das cuenta de que eso es patológico. Muchos de esos niños, como han vivido así toda la vida, lo dan como normal. No es lo mismo que si uno empieza a tener TOC a los 20 años, que ha vivido de forma normal hasta los 20 y sí que detecta mucho. Oiga, esto me pasa ahora y antes no me pasaba. Y además, los niños que empiezan con TOC
muchas veces tienen mayor carga familiar, es decir, muchos familiares tienen TOC, y luego la comorbilidad, es decir, muchos niños, y esto es otra cosa importante, tienen trastorno del movimiento. Y es que el TOC tiene relación con los trastornos del movimiento. Luego lo veremos un poquito más, ¿vale? Porque no quiero aburrir con esto. Otro ejemplo. Parece que Julianne Moore está en casa controlando los horarios de los semáforos para salir justo cuando los semáforos están más en verde de casa. A ver, no sé si tiene TOC, pero un poco raro sí que es, ¿no? Por lo menos habría que entrevistarla y ver si puede eso llegar a fastidiarle la vida. Y ahora empezamos ya con los factores ambientales. Es decir, tenemos una persona, ya sabemos que hay que tener una predisposición biológica. Uno puede tener genes que quizás, si los ponemos en estrés, acaben dándonos una enfermedad. Es como todas las enfermedades, ¿eh? Entonces, este estudio, ¿por qué lo pongo? Porque estos, desde luego, de aquí del orto no son. Gustav Brander, Mina Riedel, estos no son de aquí. Pero es que los suecos, no sé cómo lo hacen, pero tienen estudios que meten a lo mejor a 2 o 3 millones de personas en el estudio. No sé si se levantan un día y dicen, toda Suecia que vaya a hacerse un análisis hoy porque se nos ha ocurrido un estudio. Pero realmente cogieron a 2,4 millones de niños en Suecia, yo creo que serán todos, y les hicieron una asociación, les hicieron un estudio para ver de los que tenían TOC, qué les había pasado durante el embarazo y durante el parto, y cuáles tenían más riesgo y cuáles no. Y realmente también se descubrieron cosas curiosas, es decir, si la madre había fumado 10 cigarros o más en el embarazo, tenían más TOC, o más riesgo, vamos a decir más riesgo. Si resulta que el parto había sido de nalgas, o había sido complicado, o tenían un test que llamamos nosotros que es el APGAR, que es ver cómo de despierto sale el niño, si había salido poco despierto, tiene más riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y si había sido, perdón, pretérmino. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que algo fácil, ¿no? Que es que si el bebé se le hace sufrir, debe de tener algún tipo de daño cerebral y va a ser más fácil que tenga TOC. Estamos hablando de una enfermedad cerebral. Y que el bebé sea pretérmino, que la madre fume, que tal, son daños que se le hace al bebé, al físico, pero también al desarrollo del cerebro en una fase muy temprana. ¿Vale? Entonces, seguimos. Factores ambientales. Esta parte ya sé que parece un rollo, pero explicada no será tan rollo porque es muy curiosa. Hay niños que nacen bien, perfectamente bien, y resulta que un día les duele la garganta, tienen fiebre y desarrollan un TOC. Entonces, claro, ya hace años se pusieron algunos médicos a investigar como locos porque dicen esto, aquí sí que tenemos una causa clarísima. El niño estaba bien, tiene una infección y tiene un TOC. Y descubrieron una cosa que se llama PANDAS, que no es del oso panda, sino que es Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disease Associated with Streptococcus, que es que niños que tienen una infección de estreptococo del tipo beta hemolítico, resulta que ese estreptococo daña unas partes cerebrales que se llaman ganglios basales y empiezan a tener una enfermedad, pero no solo de TOC, sino que se mueven mal. Tienen una cosa que se llama corea, que es que uno no puede dominar bien los movimientos. Y no es que empiece a bailar como si estuviese ahí, es que no los domina y tiene encima TOC, ¿vale? Y eso es una causa muy evidente de que el TOC, aparte de tener predisposición, si algo te daña unas partes del cerebro, desarrollas TOC. Bueno. Estoy acabando la parte rollo, ¿eh? Para aquellos que se estén durmiendo, pueden empezar a activarse, ¿vale? Y esta es la última. La suerte que tenemos, y dirán ustedes, suerte, después de todas las desgracias, sí, aún tenemos un poco de suerte, porque dentro de todo hay como un circuito cerebral que sí que tenemos muy identificado, que es un circuito que incluye partes centrales del cerebro con la parte frontal y que hace una especie de bucle. Y que es un circuito que resulta que en los estudios, porque podemos hacer estudios en que medimos
cuánto consume de azúcar, que es la gasolina del cerebro, cada parte del cerebro. Y entonces se ve que en personas normales tienen una activación normal y en personas que tienen TOC tienen activadas justo estas partes del cerebro, que son la parte frontal, que quiere decir que están pensando mucho, dándole muchas vueltas a todo, y una parte del cerebro que es un núcleo que se llama estriado y el tálamo, y que hacen un círculo. Y ese círculo se encarga de dos cosas. Se encarga de entender qué está pasando a nuestro alrededor y la información de los sentidos que nos dan, y llega al estriado y el tálamo, porque la información de los sentidos primero va a la parte emocional de nuestro cerebro. Cuando ustedes están quemados en el fuego, no hay una parte racional que llega a pensar, ah, me estoy quemando, ahora tengo que sacar la mano para después no quemar mis dedos. No, no. Eso es automático. Eso va a una parte instintiva de nuestro cerebro, que es el tálamo y el estriado, para sacar la mano y después ya pensaré lo que hago. Después ya pensaré en apagar el fuego, lo que sea. Entonces, esta parte del cerebro tiene mucho que ver con las emociones y también con la regulación del movimiento. ¿Y qué es lo que pasa? En momentos en que nos sentimos amenazados, esta parte es la que funciona. La amenaza llega por los sentidos a la parte central del cerebro, que es el estriado y el tálamo, y ahí se va a filtrar la amenaza. ¿Qué es lo que decíamos antes de cómo de seguro estoy yo de que me vaya a infectar tocando el mango de una puerta? Y ahí está la patología de estas personas, que es que no se filtra bien la amenaza. En una persona normal, pues ese mango de la puerta lo han tocado 100 personas, yo lo toco, seguro que hay algunos gérmenes que me quedo en la mano, pero es extremadamente poco probable que yo me contagie por eso o que me vaya a poner muy enfermo por eso. Entonces lo filtra mi tálamo bien y no le doy más vueltas. En los pacientes que no se filtra bien, esa idea de activación de peligro va a la parte central del cerebro y le dice, aquí tenemos un problema. Y el cerebro empieza a pensar cómo evitarlo. Vuelve el tálamo y vuelve al cerebro. Y eso está súper activado. Y digo que es una suerte, dicho. Es una suerte, ¿por qué? Porque tenemos una parte identificada del cerebro. Si lo sabemos gestionar bien, algo podemos hacer con esa parte. Bueno, nuestra amiga de la serie de Friends parece que tiene un baño específico para acompañantes y otro baño que solo utiliza ella. Y no va tampoco a ningún sitio donde no haya un baño solo para ella. Manía o TOC, no lo sé. ¿Vale? Y esta es una parte que ustedes dirán, ¿qué nos va a explicar aquí? En una facultad donde hay ceros y unos del psicoanálisis, ¿esto a qué viene? Bueno, viene a que es interesante, divertido y real. Entonces, en su cabeza a lo mejor se acuerdan de esto alguna vez y nos puede ayudar a sacar información de los pacientes o a poderlos ayudar mejor. Porque yo estoy intentando dar una información global de los pacientes. Estoy intentando hacer un resumen de lo que yo tengo que tener en mi cabeza para tratar bien al paciente. Y una parte es biológica, una parte es ambiental, una parte es genética, una parte es de entorno familiar, que también tienen. Los pacientes viven con unas familias que tienen sus manías o no. Otra parte es de la neurosis obsesiva, que es la explicación que el psicoanálisis dio a esto. Y también es una parte de verdad de esos pacientes. Y hay pacientes donde es especialmente, dices, es que esto lo clava. Esto es lo que le pasa al paciente. Entonces, Freud, que hace mucho tiempo que vivió, pero dijo cosas muy sensatas en muchos pacientes. Y ve que esto del TOC es como una solución a un conflicto interno. ¿Vale? Y ahora le iremos dando un poquito de forma a esto. ¿Vale? Entonces, el psicoanálisis, ahora veremos otra parte de la explicación y todas son complementarias. Yo no me caso con ninguna, es decir, una las tiene todas en la cabeza y hay pacientes que le cuadra más una y pacientes que le cuadra más otra. Pues el psicoanálisis no va como la terapia cognitivo-conductual a decir, usted el objetivo es que no toque, que toque sin problemas la puerta sin tener mucha angustia. El psicoanálisis dice, usted haga lo que le dé la gana, toque o no toque la puerta, pero vamos a intentar entender
¿Qué le pasa a usted en el cerebro? ¿Qué le pasa en su profundidad para que tenga miedo de una cosa que usted sabe que no se va a morir por eso? Entonces, le da un poco igual el síntoma, sino que hace que busca en profundidad. Claro. Entonces el psicoanálisis es muy lento, son terapias muy lentas y la mayoría de pacientes te dicen, oiga, yo necesito algo más rápido que la vida, no puedo pasarme 10 años aquí, ¿vale? Pero nos sirve para entenderlo, porque hay parte de verdad. Entonces, esto me encantan los Simpson y tienen, vamos, tienen información, yo creo que se puede dar psiquiatría solo viendo los Simpson. Entonces, aquí está un poquito lo que pasa. Ustedes saben, aunque sea de oídas, ¿no? Que tenemos fases del desarrollo mental, ¿no? Y está la fase oral, está luego la fase anal, la fase del Edipo. Luego me detendré un poquito, ¿no? Pero para tener un poco una idea, en la fase en que suele aparecer el TOC, ¿vale? Que es la fase de la adolescencia, ahí se revive en la adolescencia como con más fuerza estas partes, ¿no? Que son fuerzas instintivas y antiinstintivas. Se genera una duda. ¿Qué quiere decir eso? Eso sí que nos ha pasado a todos, ¿no? Que una parte de ti quiere hacer algo, y yo además lo explico así a los pacientes, una parte de usted desea algo, que hay otra parte que le dice que eso está mal, ¿no? Como Homer con el angelito bueno y el malo. Esto todos lo tenemos en la cabeza. Lo que pasa es que estos pacientes eso lo llevan especialmente mal. Y se sienten muy mal si hacen caso a sus instintos, de decir, es que me apetece, pero no debo. Y eso lo llevan muy mal, ¿vale? En el fondo es como la mayoría tienen en la cabeza algo que les marca mucho. Puedo ser desobediente o tengo que ser bueno, ¿vale? Y muchos de ellos se retrotrae esto a lo que los padres le decían. Freud decía al padre porque, claro, en aquella época era el padre el que mandaba, el que ponía las reglas, ahora se divide, ¿no? Es padre o madre el que manda. Y cuando uno es mayor, eso se interioriza. Es decir, uno, cuando es mayor, sigue teniendo el angelito bueno y el malo. Lo que pasa es que normalmente el angelito bueno suele coincidir con lo que te decían tus padres que estaba bien o estaba mal. Tú cuando eres mayor y haces algo que tus padres no estarían muy de acuerdo, generalmente te sientes algo mal. Y estos pacientes lo llevan eso muy mal, muy mal. Y además, ¿qué es lo que pasa? Que hay familias, por ejemplo, que son muy rígidas y lo que está bien es solo esto. Y hay pacientes que dicen, es que si me salgo un poco me siento muy mal. Y eso también hay que atenderlo y comprenderlo, ¿vale? Bueno, el complejo del Edipo, pues esto lo decimos, no todos los psiquiatras, pero muchos, ¿no? Que es cuando uno intenta hacerse mayor, aunque es entre los 3 y 6 años, pero es una etapa que es curiosa. ¿Qué quiere decir esto? Y insisto, que me pueden decir, oye, Guillem, por tal rollo, o sea, ¿qué estás haciendo contándote esto? Porque tiene relación con lo de la clínica. Es decir, cada uno de nosotros pasa por estas fases, y eso sí que está estudiado y probado con muchos métodos, pasa por estas fases y hay gente que le cuesta más pasar por unas o por otras. Te quedas, por decirlo así, traumatizado más con unas o con otras. Entonces, para entender las personas que tienen TOC, hay que entender bastante la fase anal del desarrollo, que es una fase en que el niño, todos habéis visto niños, se dan cuenta de que pueden agradar mucho o disgustar mucho a los padres, no solo si hacen caca cuando toca o no, que es eso típico de cuando hacen caca, mira, mira, mira mi caca, y todos ahí a aplaudir. Bueno, eso pasa en algunas familias, no sé. Pero bueno, como diciendo, estamos contentos de que tú ya sabes que no te puedes hacer caca en cualquier sitio, que empiezas a dominar tus esfínteres. Es un paso adelante. Y el niño se tiene que sentir orgulloso de eso. ¿Y qué es lo que pasa? Es la etapa también que nos encanta a los padres, es cuando tu hijo empieza a tirar cosas, ¿no? Y prueba a tirarlo todo. Que muchos padres no lo entienden y dicen, ostras, qué pesado, mi hijo es que es malo, mi hijo es malo. Y dices, no es malo. Se ha dado cuenta que sus acciones tienen efecto en los demás, es decir, pueden enfadarte o pueden llamar tu atención o simplemente se han dado cuenta por primera vez que tirando algo lo pueden romper. O sea, que son poderosos, antes no lo sabían.
Entonces, esta fase se queda muy marcada en los obsesivos. ¿Qué es lo que pasa? Esto de tengo algo o puedo tener influencia sobre ti se ve de forma distorsionada, pero se ve en muchos obsesivos en el adulto. ¿Por qué? Porque muchos tienen retención, como diciendo ahora no como, ¿vale? Retención en que tienen codicia. Luego lo pondréis el tío Gilito. Gilito está ahí contando dinero y además no se gasta, tiene un montón de dinero, va a ser el más rico del cementerio, pero no se lo gasta. ¿Para qué? ¿Sabes? Pues eso. Y en tiempo, son los típicos de tiempo, no me hagas esperar 2 minutos, porque 2 minutos de mi tiempo vale oro. Pues eso, ¿no? Y tienen brotes sádicos y luego tienen, o sea, les cuesta mantener la balanza, ¿no? A veces también se gastan de repente mucho dinero y después se arrepienten y empiezan tal y empiezan luego a escatimar, ¿no? Han hecho un viaje a Canadá y se han gastado 7.000 euros y luego dicen, no, me voy a borrar de Netflix porque es muy importante que no me gasten 9 euros al mes. Pues eso, ¿no? Eso es el tipo de neurosis obsesiva. Y ya, este es el último psicoanálisis, no taladro más. Pero es curioso porque en esto, por ejemplo, con machine learning se podría sacar un diagnóstico, ¿vale? Es decir, grabando una consulta, y eso, además, eso lo vamos a ver, porque las consultas, eso va a ser así, se van a grabar todo, no seguro, en un futuro, porque es que el médico me dijo, no, lo tenemos todo documentado y grabado, no hará falta ni historia clínica. Entonces, los pacientes tienen unas formas de defenderse de los demás, ¿vale? Que todos lo tenemos, ¿eh? Lo que pasa es que en estos pacientes son exagerados a la hora de utilizarla, ¿vale? Hay defensas de personalidad que se utilizan más en personas que tienen psicosis, otras en personas que tienen histeria y otras en personas que tienen neurosis obsesiva o TOC, que es la forma que tiene el psicoanálisis de decirlo. Por ejemplo, son fríos en general, estamos hablando de generalidades. Utilizan desplazamiento del afecto, un pensamiento abstracto, son muy racionales. Utilizan una cosa que es racionalización. Y uno les pregunta, ¿estás saliendo con una chica? Sí, estoy saliendo con María porque... Y empiezan a contarte un Excel de pros y contras. Porque ella saca notables en la universidad, pero estudia una carrera con buena salida y resulta que sus familias no sé cuántos, pero después no sé más y no sé cuántos y solo de negativo tiene no sé qué. ¿Pues tú estás saliendo con María o has comprado algo que un libro para estudiar? Entonces, intentan salir de las emociones y meterse solo en la parte racional. Pero claro, resulta que gran parte de nuestra vida está dominada por emociones, ¿no? ¿Por qué han cogido ustedes esta carrera y no otra? Por muchas cosas, pero también por emoción, porque uno se ve haciendo eso. No solo, está muy bien ver las salidas, pero si a uno no le gusta nada la carrera, no coge esa carrera, ¿no? Aunque tenga las mejores salidas del mundo. Y por último hay una muy típica, que es la formación reactiva, que ustedes conocen seguro, pero no se han dado cuenta. Por ejemplo, las personas que hacen de estandarte de algo para ocultar una parte suya. Por ejemplo, ¿vale? Y aquí, bueno, ustedes interpreten como quieran. Por ejemplo, hay gente que es el más abanderado en ir contra los homosexuales y dedica su vida a manifestaciones contra homosexuales y contra todo eso. Pues bueno, cuando uno está tan exaltado en eso, muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces oculta una parte suya. Oculta una parte suya que le da miedo e intenta compensarla. Y esto sale en películas y lo vemos en la vida diaria, ¿no? Es decir, incluso en la sabiduría popular, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, que es el contrapeso de esto. Pero es que nuestra historia también se ha visto por esto afectada. Es que si se dejaran ayudar a algunas personas, a lo mejor el mundo no sería así. La formación reactiva también ha hecho que nuestra evolución tenga las fronteras que tenga y todo. Por ejemplo, ¿ustedes ven que Hitler en las imágenes que han visto se parezca mucho a un alemán de raza aria, como él decía, alto, fuerte, rubio con ojos azules y potente? Todo lo contrario, Hitler sabía que tenía ascendencia judía
y que no se parecía en nada a un tío potente, guapo, rubio alemán. Reformación reactiva. Estaba haciendo, era el abanderado para sacar fuera de él aquello que no le gustaba. Si hubiera tenido a lo mejor un psiquiatra un poquito así, se hubiera dejado ayudar, a lo mejor nuestras fronteras y el número de muertos sería diferente, seguro, seguro. En fin, más cosas. La parte sistémica. Sistémica viene de sistema familiar, de relaciones. No todo psicoanálisis, no todos son marcadores biológicos, no. ¿Qué es lo que pasa? Pues que muchos trastornos obsesivos se fomentan a través de la familia. Si uno tiene un poquito de biología predispuesta y tiene una familia que lo importante es lo que tú rindas, tus notas, tus esfuerzos, cómo te comportes y tal, pero las emociones y así, mejor callarse. Y que se promulga es que desde pequeño te comportes de forma súper bien, que seas un tío como toca, que todo eso, a lo mejor estás abonando el terreno para tener una neurosis obsesiva. ¿Por qué? Porque esto de el angelito y el demonio te están tapando un montón el demonio. Es decir, tus fuerzas instintivas, lo que te apetece hacer, está súper mal visto. Es como no disfrutes. Se nota en la gente que tiene casi miedo a disfrutar. Que le dices, oye, qué bien te lo has pasado hoy. No me lo he pasado bien. Era obligación. No me lo he pasado bien. ¿Vale? Más cosas. ¿Conocen este cuadro? Hay que estudiar aquí, pero también vivir fuera. ¿Vale? Esto está en el Prado. ¿Y por qué pongo este cuadro? Pues que es en la época en que la gente era analfabeta, ¿no? Pues lo que tenías que ver, lo que te presentaban, ¿no? Para decir, si te portas mal, ¿no? Hay un cielo y un infierno y mira todo lo que pasa si te portas bien y lo que pasa si te portas mal, ¿no? Pues bueno, el bien en estas familias está asociado al sobreesfuerzo, al sacrificio. Hay que estar todo el rato sacrificado, ¿vale? No vale la pena disfrutar. Y el mal se asocia a la explosión de vida y al placer, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son pacientes que siempre hay que verlos como una balanza. Piensan que si disfrutan un poco, aquello va a ser una perdición, que van a ser que el libertinaje, el control, van a ser unos perdidos, ¿vale? Entonces están siempre equilibrando entre dos polos. ¿Estas series les suenan o no? Hay que vivir también fuera, ¿eh? Que de esto se aprende. Los Simpson es imprescindible. Que ya sé que, pero esto durante generaciones. Y luego arriba es Malcolm X, que es una familia encantadora. Está el psicópata, está el TDAH, que el pobre no se entera, ¿vale? Y está este que es el superdotado. Y luego están los padres superneuróticos. Y este que parece malo es el más sano, que cuando puede se va de casa. Pero es una serie muy, muy graciosa. Y te da idea, ¿no? ¿Por qué? Porque en la pubertad, yo he hecho antes referencia a la fase anal muy pequeñitos, a la fase fálica, pero es en pubertad, ¿por qué salen los tocs? Porque es donde se incrementa todo esto. Porque uno está empezando a ser adulto. Y es donde en casa le dicen, ahora sí que toca estudiar. Ahora sí que toca sacar que no vas a ir a la facultad. Ahora sí que tal. La crisis de adolescencia. Duda entre las normas, porque es cuando tú tienes que coger las normas que te han dado en casa y tú ver cuáles de ellas crees realmente que se acoplan a ti y hacer la pequeña diferencia en hacerte tus normas. Cuando en tu casa son muy estrictos y no dejan que esas normas se muevan, tenemos un problema, ¿vale? Entonces hay una rebelión, se produce una intensa actividad de reestructuración en el sistema familiar. Créanme, o sea, las familias que tenemos hijos adolescentes, ahí hay que cambiar casi a diario, ¿vale? Guapo, famoso, buen futbolista, tenía que tener algo malo, yo estaba seguro. Entonces resulta que parece que dicen que la persona está también tan engreída que si va a un hotel y no está todo cuadriculado como él quiere, es capaz de decir, cambien todo ese mostrador o toda esa librería a la izquierda, porque ahí a mí no me cuadra. ¿Vale? Pues claro, se ve que como paga, pues me dejan. Vale, y ya, ahora ya sí, ¿no? Vamos a la segunda parte.
el tratamiento. Que me dicen, oiga, vale, me ha contado un rollo tremendo, pero esto tiene solución, tiene mejoría, ¿vale? Por desgracia, hay muchas películas que con amor mejora o se disuelve el TOC. Ojalá pudiera poner en prescripción mucho amor. No es verdad, ¿vale? Pero sí que tiene mejoría. Y por supuesto, que te quieran mejora todo. No te cura, pero mejora todo. Entonces, hay un tratamiento psicológico y otro farmacológico. Esto es la base, la base. El psicológico, el más habitual, aunque haya hablado de psicoanálisis y todo eso, el científicamente más habitual y más de salir al paso es de terapia de exposición con prevención de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que poco a poco vamos a los pacientes acercándolos a sus miedos para que el cuerpo vaya poco a poco bajando la angustia. Si alguien tiene fobia a los ascensores y va poco a poco acercándose a un ascensor, después toca el botón, después entra sin subir, pero entra y sale, y poco a poco va haciendo que su cuerpo se acostumbre, su nivel de ansiedad de los primeros días aquí progresivamente va bajando, hasta que al final pueda subir a un ascensor mucho. En el TOC pasa lo mismo. ¿Usted tiene mucho miedo a los gérmenes? Vale, pues vamos a hacer una terapia de exposición, que la exposición a veces puede empezar incluso solo con imágenes de algo contaminado. Y los pacientes, muchos pacientes graves ya están asustados en consulta solo con ver las imágenes. Pero puedes empezar desde ahí, ¿vale? Y luego farmacológicos. Tenemos fármacos que, por cierto, ninguno pone para el TOC. No hay ningún fármaco para el TOC. ¿Qué quiere decir eso? Que son fármacos que se han dado por otras cosas y que por serendipia, es decir, por casualidad, unos pacientes que tenían TOC dicen, oiga, ¿sabe que tengo menos manías ahora? ¿Sabe que tengo ahora que me preocupa menos esto de contagiarme y tal? ¿Qué son fármacos? Pues lo que he dicho antes de la biología, que mejoran la transmisión de serotonina, que mejoran la transmisión de dopamina, ¿vale? Fundamentalmente la de serotonina. Vale. ¿Y qué es lo que pasa, ¿no? con estos pacientes? Pues que los hemos estudiado de muchos tipos. Y lo que pasa es que nuestro tratamiento hasta ahora no era perfecto, ¿vale? Hay pacientes que les intentas hacer terapia de exposición con prevención de respuesta, hay pacientes que les intentas dar fármacos que ponen que van a ser la bomba con estos pacientes, y muchos pacientes van bien, pero no todos. Y el principal predictor es que si han iniciado TOC muy jóvenes, suelen ir mal, ¿vale? ¿Por qué? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Porque seguramente el cerebro estará más dañado, tiene más problemas ese cerebro, ¿vale? Y también tenemos otros problemas muy importantes. Por desgracia he dicho que esto suele ser crónico. Algún paciente hay que mejora mucho con terapia de prevención y exposición de respuesta y acaba dejando la medicación y va bien, y ya está. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que los pacientes suelan necesitar bastante medicación durante tiempo, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que la medicación tiene efectos secundarios. Y uno se toma la medicación con efectos secundarios una semana, 2. Pero cuando pasa un año y tiene efectos secundarios, el 44% prácticamente se lo deja. Porque dice, oiga, estaba muy mal con obsesiones, pero es que esto... y he de decir, la mayoría lo que hacen es efectos secundarios sexuales. Los pacientes no tienen deseo sexual, porque resulta que subir la serotonina te quita obsesiones, pero te quita el deseo sexual. Si hemos dicho que la mayoría de pacientes empieza entre 15 y 20 años y estamos viendo un tratamiento a larguísimo plazo, pues te dicen, no sé si prefiero tener obsesiones y que me deje usted en paz. Vamos a seguir. Estamos acabando, ¿eh? Bueno, con todo esto, al final, yo como psiquiatra y los que hacen estudios como investigadores ven que hasta el 46%, puede que sea exagerado, depende de los parámetros, pero mucha gente decimos que tienen tratamiento, es resistente al tratamiento, no mejora o mejora muy poco con el tratamiento. Entonces, hay un problema importante que hacemos con estos pacientes. Hemos dicho que a lo mejor el 2% de la población lo tiene. Este estudio dice que el 46%, me parece exagerado, pero a lo mejor casi el 1% de la población tiene maltratado un TOC o no es nada feliz. Ostras, esto... Entonces,
investigando sobre qué se puede hacer con estos pacientes que, insisto, lo pasan mal, pues hay una parte que es de neurocirugía. Y ahí resulta que en la parte del circuito que he dicho nos ayuda mucho, porque si tenemos identificado un circuito y con las técnicas modernas, con resonancia funcional, lo podemos identificar de forma muy precisa, pues entonces resulta que cosas que se hacían ya hace años, en casos desesperados, que básicamente era hacer una craneotomía y intentar localizar esas partes del cerebro y hacer una pequeña incisión para decirlo así, que no funcione, ¿vale? Que no se sobrecaliente esa parte, se hacía, pero claro, craneotomía, no tienes claro qué efectos secundarios va a tener, tiene que ser una cosa extremadamente grave y de hecho yo en mi carrera profesional nunca lo he visto. Está en los libros que a veces se hace, pero nunca lo he visto. ¿Qué se hace? Se hace una capsulotomía, que es una parte del cerebro que está implicada, ¿vale? Pero antes se hacía con radiocirugía o radiofrecuencia. También, y eso sí que está a la orden del día, se hace estimulación cerebral profunda, que es, como hoy en día tenemos herramientas para ser muy precisos, se hace una pequeña trepanación en el cráneo y se pone un electrodo que lo que hace es dar descargas en una parte del cerebro que está implicada para inhibirla. Con ese electrodo, de forma eléctrica, hacemos que esa parte del cerebro no se active. Problema de esto también, claro, voy por ahí con algo implantado en el cerebro, que además me tiene que cambiar las pilas y operarme cada 2 por 3. Que yo he visto un paciente que haciéndose el pelo se le empezó a salir el cable. Entonces, no, también tiene sus problemas. Entonces, resulta que aquí en Valencia vimos en Astires que había una persona en Canadá que había hecho a través de ultrasonidos una pequeñísima lesión y ayudó a unos cuantos pacientes. Y en Corea habían hecho otra prueba de este tipo, pero en Europa no. Y como resulta que esa máquina que es de ultrasonidos no genera ningún tipo de daño cerebral asociado, pues empezamos a pensar que podría ser utilizarla en estos pacientes porque hay bastantes que no están bien. Y nos centramos en volver a estudiar el circuito esto de la amígdala, que es lo que he explicado antes. Las sensaciones llegan a una parte del cerebro donde resulta que no se filtran bien y estos pacientes entienden como amenazas cosas como, por ejemplo, ir al baño público, comer contenedores públicos, tocar, abrir una puerta y no se filtra bien. Y luego va a la parte central, a la parte que nos da el conocimiento, la parte que nos da las decisiones, que es la frontal, para decir, oye, pues no salgas por la puerta, o invéntate algo, o saca un pañuelo para no tocar tú y después tira el pañuelo. Entonces, sabiendo ese circuito, nos propusimos hacer un estudio y estamos en ello, ¿no? Entonces, hemos cogido a pacientes que tienen un TOC grave. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué es esto de grave? Bueno, primero porque se lo preguntamos y hacemos una valoración de cuánto les importuna en su vida. Y refractario. ¿Qué quiere decir refractario? Que ya hemos visto y el paciente viene y te dice, oiga, yo he ido a 4 psiquiatras, me han dado esto, aquello. Hemos hecho terapia, hemos hecho no sé qué y no mejoro. Sigo sin trabajar, mi mujer me va a dejar porque no puede con mis manías, etc. Entonces, esos pacientes los incluimos en este estudio. Y el estudio era tan razonablemente bien explicado que en la Agencia Española del Medicamento lo incluyeron. Dijeron, esto está aprobado para cuando una persona tiene trastorno obsesivo compulsivo grave. Y le hacíamos una incisión en una pequeña parte del cerebro. ¿Cómo hacemos esto? Porque es cirugía sin incisión en el cerebro, ¿vale? Es decir, lo que hacemos es desde fuera, mediante ultrasonidos, que ustedes a lo mejor conocerán. Los ultrasonidos, por ejemplo, que mucha gente, las piedras del riñón, ¿no? ¿Han quitado piedras del riñón? Esos son ultrasonidos. Lo que pasa es que en el cerebro no se podía utilizar hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué se hace en el riñón y no en otras partes? Porque en el riñón uno no tiene hueso delante. Entonces los ultrasonidos
sabemos específicamente dónde van. Marcamos, quiero que vayas ahí, lo sabemos. En el cerebro, como tiene el cráneo, no lo sabemos, porque el cráneo resulta que impide que el ultrasonido vaya donde tú le estás dirigiendo. Pero eso, gracias a la tecnología y a los avances, y a gente como ustedes, que ha estudiado mucho de esto, se ha conseguido subsanar, y ahora sí que tenemos aparatos, y en Alcires tenemos uno, que lo que hace es utilizar 1024 haces diferentes y estudiar exactamente el cerebro y también el cráneo para saber exactamente por dónde tiene que ir cada haz de esos y incidir en el punto exacto del cerebro que queremos tratar, ¿vale? Porque es este, no otro. Tiene que ser muy preciso y lo conseguimos hacer. Y lo hemos hecho en 3 pacientes y van bien, tienen menos obsesiones todos, ¿vale? Entonces, se basa en el modelo que he explicado, ¿vale? Y se basa en que hay un problema de inhibición, ¿no? Es decir, tengo mucho miedo y entonces no me puedo aguantar y tengo que hacer las compulsiones. ¿Eh? Entonces, frente a las alternativas que teníamos, que era con cirugía abierta, pues esto resulta francamente interesante. ¿Y esto es la primera vez que se utiliza? No, es la primera vez en Europa que se utiliza con el TOC, pero esto hace tiempo que se utiliza en trastornos del movimiento. Y como he dicho que el TOC tiene mucha relación con trastornos del movimiento, si se acuerdan ustedes, en el problema de los niños que tenían una infección, desarrollaban TOC y un problema de Corea, que es de trastornos del movimiento. Tiene mucha relación. De ahí vino la idea de hacerlo. Porque en trastornos del movimiento, en personas que tienen Parkinson, van al centro, se someten, que es ambulatoriamente, van por la mañana, yo lo he visto, vienen temblando de pies a cabeza los pobres, se les hace eso y salen temblando exageradamente menos. Entonces, hicimos el mismo procedimiento, pero en las zonas que queríamos tratar que tienen una disregulación en el TOC. ¿Qué es lo que les contamos a los pacientes? Que en el fondo yo se lo dije porque es lo que yo me haría si tuviese ese problema. Yo también lo tengo claro como médico, que además es muy fácil, ¿no? Es, oye, yo sabiendo lo que sé, ¿qué haría si estuviese ahí sentado con esa patología? Claro, vinieron pacientes, como digo, que no podían trabajar, que tenían una vida que no podían tener amigos, porque lo de mejor imposible es muy bonito, pero es que no hay una mujer que te aguante con todas esas manías, ni tampoco tienes amigos, ni nada. Entonces dijeron que sí, porque les dijimos, es un procedimiento sin incisión. Vamos a estar con un montón de pantallas controlando exactamente la temperatura que conseguimos en ese punto del cerebro. Porque, ¿qué es lo que hacemos? Con ultrasonidos aumentamos la temperatura de un punto del cerebro hasta que llega a 60 y de alguna manera eso se quema. ¿Vale? Que es el punto que no funciona bien, que está súper activado. Y entonces es una lesión muy controlada y ya lo tienes, es decir, no tienes que pasar revisiones, no tienes que tener como la estimulación profunda, controles, cambiar pilas ni nada, ¿vale? Entonces, pues parece que está funcionando, ¿no? Y no tienes radiación, porque esto no implica radiación, no es como un TAC. Hemos tratado 3 pacientes así y han mejorado mucho, es decir, más de un 35% se considera, no lo decimos nosotros, sino toda la bibliografía, respondedores y los 3 respondieron así. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos beneficios secundarios a esto. Claro, si un paciente tiene menos obsesiones y compulsiones, la mayoría estaban deprimidos. ¿Por qué? Porque tu vida está muy mal. Entonces, de comorbilidad, es decir, esos pacientes tenían un problema de depresión. Claro, empiezan a no tener obsesiones, a ver que pueden hacer cosas y salen de la depresión, no hace falta más. Y también todos ellos necesitaron menos medicación, con lo cual menos efectos secundarios. ¿Vale? También, por si acaso, estudiamos la cognición. También teníamos que estudiar, decir, oiga, vamos a ver si hemos hecho algo. Hay contras en esto. Y no solamente no empeoraron, sino que mejoraron. Lo de la mejora, yo estoy convencido porque la técnica no puede mejorar la cognición. Es decir, estás termocoagulando un punto del cerebro, eso no mejora la cognición, pero
Si resulta que tú tienes menos obsesiones y compulsiones, te concentras mucho mejor, porque ya no estoy pendiente de la puerta al abrir, estoy pendiente de la sesión que tengo que dar. Entonces me concentro mejor. Y lo más importante para mí de todo es que esto no es solo una apreciación, no es que el paciente diga me encuentro mejor, sino que se hacen resonancias magnéticas funcionales viendo cómo funciona el cerebro antes y qué zonas están sobrecalentadas, por decirlo fácil, y después. Y los tres demostraron que no solo que decían que estaban mejor, sino que es que la resonancia ya se parecía a la de sujetos normales, con lo cual logramos un poco frenar esto, ¿no? Claro, también tengo que decir, solo hemos tratado a tres. ¿Por qué? Porque estamos empezando. ¿Vale? Hemos tratado a tres, en Canadá trataron, no recuerdo si casi 10, y en Corea no sé si a 6. Pero bueno, es un futuro prometedor con esto, porque donde no hay nada, pues esto que está mejorando, pues vemos que en fin, que puede... Ay, pero ¿dónde está ahora? Sí. Y ya con este vídeo voy a cerrar, que ya supongo que me estoy pasando del tiempo.
lo dejamos. Espero que haber estimulado un poco, que se vayan con un poco más de conocimiento de lo que es esta enfermedad y también con esperanza, ¿no? Yo también deposito mi esperanza en ustedes para que vayan ayudándonos a los clínicos a tener más salidas. ¿Eh? Bueno, y podemos preguntar si es que hay alguien que quiera. Sí, 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 sí. Moltes gràcies. Preguntar. Moltes gràcies. Bueno, un aplauso, un aplauso. Moltes gràcies, Guillermo, por la charla. Bueno, pues ahora abrimos el turno de preguntas. Si tenéis alguna curiosidad, alguna pregunta, aprovechar. ¿Alguna pregunta? Que puede empezar con, tengo un amigo que me ha dicho que le pasa. Pues yo tengo un amigo que Rubén, no te dije. Que tú también tienes un amigo. Home, que si tinc un amic, mare. Que igual, a ver, no llegan a ser una manía que sea invalidante a nivel vital, ¿no? Pero manías, ¿no? Siempre hay manías, ¿no? Y, claro, ¿en qué momento? Porque siempre está el angelito bueno y el angelito malo, ¿no? Las típicas cosas de, esto no debería hacerlo, y si lo hago, seguro que algo va a salir mal, ¿no? Y me va a venir aquí si mi amigo eso me lo cuenta, ¿no? Y entonces, Guillem, estas cosas, uno cómo las puede gestionar sin llegar, es decir, estamos hablando de, no hemos llegado a esos niveles Claro. invalidantes, ¿no? Pero sí que hay ciertas manías, que yo creo que todos conocemos a gente que tiene sus manías, ¿no? Primero que nada, y la charla intentaba eso, ¿no? Sobre todo con la gente que hemos visto famosa, ¿no? Que uno puede tener sus manías y no pasa nada, o sea, normalizarlo, ¿no? Porque además yo creo que estos pacientes son muy comprensibles, porque es cuestión de gravedad, ¿no? Es decir, ¿quién no ha pensado esas cosas? La mayoría hemos pensado alguna vez esas cosas. Lo que pasa es que no nos invalidan, ¿no? Decir, bueno, me da un poco de asco esto. Y además, en fases en la vida es muy normal, ¿no? Incluso la parte esta, ¿no? De esa gente que, si hago esto, ¿no? En una serie que me gusta a mí, ¿no? De, venga, a ver, y hay monólogos graciosos de eso, ¿no? De, estás estudiando, no me sale el examen mañana, no me lo sé, no me lo sé, no me lo sé. Venga, si meto esto en la papelera, apruebo, ¿no? Y si no, no, pues estos mecanismos depende de la gravedad, ¿no? Claro, si estás haciendo eso todo el día y suspendes el examen porque no has tenido tiempo de estudiar haciendo todo eso todo el día, tienes un problema que hay que tratar. Si eso es ocasional o salen momentos de más estrés o no te invalida, pues es súper normal, ¿no? Y esas cosas, nuestra mente, el statu quo de nuestra mente es caótico, no es, o sea, de hecho, muchos pacientes de este tipo mejoran mucho solo por relajarse y sentir que no son malas personas. Por ejemplo, es muy frecuente que que mujeres embarazadas consulten, habían tenido TOC desde antes, pero hasta ese momento no se habían angustiado tanto, porque una forma habitual de presentarse es que mujeres embarazadas o con niños pequeños vengan y te digan, no se lo he contado a nadie en mi vida, pero a veces me vienen imágenes de matar a mi hijo. Y entonces mejora mucho cuando le dices, usted no está loca de atar, ¿vale? Es una forma que tiene su cerebro de decirle que hay cosas que le molestan. ¿Eh? Pero imaginar eso no es hacerlo. Hay otras cosas que, por supuesto, yo como psiquiatra valoro para ver hasta qué punto, porque eso puede esconder otras cosas, pero generalmente imaginar eso, lo que te está diciendo tu cerebro es que a lo mejor quieres mucho a tu hijo, pero te da rabia que no te ha dejado dormir en toda la noche. ¿Qué es esto del angelito bueno y el malo? Porque esa balanza que tienen los pacientes de TOC la tenemos todos. Entonces hay cosas que te dan rabias, que es lo que decía, de fuerzas instintivas y anti-instintivas. Es decir, me pasa con mis hijas. Hay un día que les daría un tortazo monumental, ¿no? Y eso tiene que salir de alguna forma, ¿no? No les doy un tortazo, pero una parte de mí les tiene mucha rabia porque se han portado mal o porque no han hecho lo que yo quería o lo que sea. Y por otro lado está que si eso no lo entiendes bien, tiendes a compensarlo. Eso también es malo, ¿no? La típica madre, ¿no? Que sí, hijo, tú sal, pásatelo bien, pero cuidado, no te atropellen, no te droguen, no te maten, no te cuantos, avísame, no sé cuántos. Es como, vete, pero con la espalda, o sea, vete a pasarlo mal.
Entonces, eso es como una compensación de yo me quedo mal porque estoy igual perdiendo a mi hijo y lo intento compensar agrediéndote de otra manera. Entonces, estas partes que a todos nos pasan, la idea es que si tú las conoces mejor, pues te van a afectar, ¿no? Pero en el fondo lo que les pasa a los TOC pasa a todo el mundo. Es cuestión de gravedad y de si te impide la vida. ¿Vale? Esto es como la tristeza. Estoy deprimido. Bueno, la tristeza te ha invadido toda la vida y te ha bloqueado. Está parando tu vida. Igual eso sí que es depresión y hay que tratarlo. Pero si tienes una tristeza que viene a cuento y que no, ¿vale? Es normal. ¿Vale? Entonces, no hay que empezar a medicarse ni a tratarse por tener alguna manía. Todos tenemos. Sí, A ver, me ha parecido entender que hay factores epigenéticos, ¿no? Ambientales que afectan negativamente. ¿Hay factores epigenéticos que puedan actuar positivamente? sí, hay factores protectores, que es, por ejemplo, lo contrario de lo que hemos dicho. Es decir, pues hay familias que comprenden muy bien pues, que un niño un poco lo contrario que he dicho, menos mal, ¿no? Que la mayoría de las familias no son tan rígidas ni tienen tanto. Una familia que pueda ser capaz de tolerar que alguien exprese sus sentimientos y de permitir, ¿no? De decir, oye, pues has tenido una rabieta, vamos a intentar controlarlo, pero bueno, todos tenemos rabia, ¿no? Como normalizarlo hará que esa parte de qué tengo que ser, ¿no? Una persona ideal sea más flexible y entonces te protege para no tener TOC, ¿vale? Y hay partes así, ¿no? Es decir, tu familia te puede ayudar o empeorar mucho. También hay familias que a lo mejor sus hijos tienen manías que luego ya pasan a ser TOC y que empiezan, no, mamá, tú tienes que limpiar con lejía todos los días 7 veces las manivelas. Y la madre, en lugar de decir, ostras, ¿qué le pasará a mi hijo? Que eso no es normal, e intentar ayudarlo o intentar forzarle a que vea a un psiquiatra, a lo mejor decir, vale, pues hago eso y te lo consiento. Y después, mamá, pues ahora tienes que lavarme toda la ropa 7 veces al día. Y ahora no sé qué. Y hay familias, que yo lo he visto en consulta, que han hecho de su vida una locura con tal de no confrontar al hijo y decirle, oiga, que es que el problema es tuyo y que esto no es normal y tenemos que tratarlo. Entonces, bueno, ser sensato, que en esta vida es difícil, ¿no? Pero ser sensato, permitir con flexibilidad, pero no tolerar, ¿no? Y sobre todo, si uno tiene unos padres sensatos que son capaces de ver lo que es normal y lo que no, y ser flexibles, eso ayuda a no tener TOC. Y más allá de la familia, el contexto social, político y demás, que Pues ayuda. De todas maneras, es verdad que el TOC tiene una gran parte biológica. Porque todo esto que digo, uno puede crecer en la peor familia del mundo, en el contexto social más desfavorable, que si no tiene la genética, no va a hacer TOC nunca jamás. ¿Vale? Pero es verdad que si uno tiene la genética y hay factores que estimulan que salga la enfermedad, pues sí, va a salir, va a salir. Es curioso y complejo, las dos cosas. ¿Alguna duda? Sí. La medicación. Hay casos en los que al empezar a medicar otras cosas, como que pueda potenciar el que acabes desarrollando TOC. Como al contrario, eso sería posible sin tener. O sea, o tener un TOC pero muy leve y que al empezar a medicar otra patología haya desarrollado un TOC más, o sea, Es una pregunta muy buena y muy compleja, porque, claro, fármacos o incluso intervenciones, o sea, eso se me ocurre más en intervenciones cerebrales, es decir, que alguien le operen de un tumor y que desarrolle un TOC, porque has desestabilizado un circuito quitando un tumor o por otra enfermedad. Medicaciones que son para el Parkinson también pueden crear ciertos tipos de TOC. Hay drogas también que pueden, es decir, los mecanismos que he dicho que son complejos de serotonina, de dopamina, de glutamato, se pueden alterar con otros fármacos. Aunque
eso tiene que ser leve y difícil. Si acaso más, suele ser más que fármacos, suele ser otras patologías, tipo un accidente cerebrovascular, como yo digo, una intervención cerebral. Pero fármacos en sí que desencadenen obsesiones, hay alguno, pero es algo anecdótico. Es algo anecdótico y esos TOC, que más bien es por efecto secundario, cuando quitas el fármaco desaparecen. Porque dijéramos, es que estás dando una cosa que tiene unos beneficios, pero está deshaciendo el circuito de glutamato, de serotonina o algo así que cubre el TOC. ¿Vale? Pero bueno, esos casos son relativamente, desde el punto de vista psiquiátrico, relativamente fáciles porque, claro, es un paciente que no tiene nada que ver con el circuito normal. Es, oiga, me he tratado de esto y desde que tomo esto me pasa esto, ¿no? Y es como muy identificable, quitas el fármaco y ya está. O tratas el TOC si es una intervención que no tiene vuelta atrás o algo así. Pero no es lo habitual, ¿eh? Es muy raro eso. Dios, y nada más. Si tinguem estudiants... Sí, s'entén perfectament. Pots parlar en valencià. No pasa nada. Pero ¿te refieres para la investigación o para ayudar en la investigación? ¿O como controles te refieres? Porque en este estudio no hemos hecho estudio control. No cabía lo de estudio control, es decir, personas que no les pasa. No cabía aquí estudio control, no se podía hacer. Per ajudar en el desenvolupament. Per ara no, però sempre estem en contacte, bueno, a través de David, o sea, el contacte i la necessitat que tinguem de vosaltres i nosaltres és constant. O sea, en este estudi en particular, que jo sàpiga no, però se pot plantejar, clar, quan me reunís fent els companys te'n diré. Si se refereixes al tema de pràctiques en empresa, per exemple, de tots els anys de feina que fem, en part de treball de grau, treball de màster, el que sí que fem és estar limitat el pressupost. Aleshores, el que fem és circunscriure les pràctiques de l'empresa a aquells estudiants que estan fent el treball de grau o el treball de màster amb nosaltres, que la majoria són d'enginyeria biomèdica. Aleshores, específicament sobre el projecte de HIFU, de fet, l'hem tingut els 2 últims anys, de fet, en la part de HIFU en temblor. Sí que han tingut un desenvolupament d'un treball de grau avaluant el tema del tamany de la lesió mitjançant la resonància magnètica, després factors clínics d'aquests pacients que els han fet seguiment i això era el treball de grau. I aquests treballs de grau el que sí que fem és que estan dotats en pràctiques per empresa, però fora del treball de grau, projecte de màster, no per pràctiques en empresa per limitacions pressupostàries. És a dir, que ho dic perquè cada 2 o 3 setmanes m'arriba un correu d'algun estudiant. I sempre em toca dir-li, sí, és que em passa. I sempre em toca dir el mateix, que és que tenim pressupost limitat. A mi m'encantaria, i a tot el món ens encantaria poder tindre pressuposts il·limitats i que tots puguem fer pràctiques en un entorn tan interessant, no? Però no podem. Aleshores, com no pots, doncs et limites i, bueno, circunscrius això. No és ideal, però sí que podem fer, no? Quina comunicació hi ha entre vosaltres i els metges de família? De fet, jo vaig fer la tesi doctoral d'això. Particularment intente que siga molt intensa, perquè el metge de família al final és el que més coneix al pacient i el que més informació li pot donar i el que va a seguir el pacient. De fet, jo a aquest pacient que ha eixit el vaig veure, però ell és d'Alacant i qui ara el cuida és el seu psiquiatre d'Alacant i el metge de família. Aleshores, jo sempre, encara que siga a l'alta i en les valoracions, sempre es dono una còpia i es dic, per favor, digueu-li al metge de capçalera, si n'hi ha algun dubte que me pregunte, perquè és imprescindible. Si no estem comunicats, el pacient està no molt ben atès. Perquè, a més, això és una cosa com molt intensa com per que el metge de família no sàpiga què ha passat. Si així, jo diria que és imprescindible. ¿Alguna otra pregunta? Guillem, una pregunta. Yo sí.
En el fase 2, fase 3, ¿no? Bueno, el ensayo Sí. que estáis llevando a cabo, ¿estáis continuando con más pacientes? Tenemos 2 más para incluir. ¿Y en qué momento eso se considera un tratamiento alternativo al farmacológico? ¿Se incluye en lo que se tenga que incluir a nivel? En las guías clínicas. Sí. Nosotros necesitamos más pacientes, ¿vale? Que poco a poco irán viniendo. De alguna manera lo estamos dando a conocer ahora, van a llegar más pacientes y no va a ser una alternativa al tratamiento farmacológico, a no ser que un paciente tenga imposibilidad de tomar un fármaco por alergia o alguna cosa. Lo que va a ser es una alternativa cuando no funciona el tratamiento psicológico y farmacológico o cuando funciona mal, que eso es muy habitual. Entonces, en esos pacientes no teníamos nada prácticamente, ¿no? Porque, como digo, como psiquiatra, yo no he derivado nunca porque yo no me lo haría una cirugía con incisión abierta y todos los riesgos que comporta, pero esto sí. Entonces, yo espero un crecimiento importante. ¿Qué es lo que pasa? Que las guías clínicas necesitan más. O sea, Más evidente. tenemos una N muy pequeña y tenemos que agrandarla. Y ojalá en un futuro también el target, ¿no? La zona que tocamos del cerebro, depende de un tipo de obsesiones o de otras. Ojalá en un futuro, con ayuda de gente seguro de aquí, consigamos hacer realmente un traje a medida a cada paciente, ¿no? Y que un paciente nos diga, mira, tengo más este tipo de obsesiones, y que al final hayamos visto que este tipo de lesión en este lado es mejor para ese tipo de pacientes, que eso en un futuro lo conseguiremos, ¿no? Sí, nada, respecto a bueno, enhorabuena, es un Gracias. súper motivador. Y dándote, enlazando con lo que ha dicho David, la N expectante, ¿cuál es? Cuando ya se pueda luego lanzar a un cuadro. Claro, vamos a ver, en psiquiatría y en concreto en este tipo de técnicas, la N no puede ser muy grande para que no puede ser muy grande. Con el Exacto, no es esto, que no es un estudio naturalístico ni mucho menos. Pero yo, como además también he dicho que hay algunos colegas de otras universidades que se ha implementado esta técnica, y también esta técnica se implementa mucho para el trastorno del temblor. Por ejemplo, tenemos mucho ganado en cuanto a seguridad, porque tenemos clarísimo que la seguridad es altísima, altísima. Entonces, eso tiene ganado. No tenemos un registro claro de qué necesitamos. O sea, lo que sí que está tan claro es que la Agencia Española del Medicamento nos ha dado la aprobación. Y de hecho, no sé si se me nota un poco, pero es que los psiquiatras somos los reyes de dar cosas fuera de ficha técnica. Como digo, no hay ningún fármaco que ponga esto es para el doctor. O sea, si yo, psiquiatra, todos los días doy fármacos para gente que tiene trastorno obsesivo compulsivo, que tiene el 2% de la población, y no hay ningún fármaco que ponga esto es para el TOC, sinceramente menos me va a importar si aquí tiene una ficha técnica que ponga tal, porque es que los psiquiatras damos carbamazepina para trastorno bipolar, ácido valproico para trastorno bipolar. Nada de eso tiene en ficha técnica eso. Tenemos muchos estudios, lo que sí que uno va a PubMed y a bases bibliográficas especializadas y le dicen, oiga, esto funciona bien en ese tipo de pacientes. Pero nosotros, los psiquiatras, no vamos viendo si está ahí la indicación, porque es que gastamos un montón de cosas fuera de indicación. Y eso en farmacológico, porque por lo que he cotillado, la ruta metabólica tiene una relación con mayor depresión disorder y equivalentes en una visto por lo del circuito que comentabas. Entonces, ahí ese salto, porque por lo que veo sigue la línea de glutamato secundario de los receptores. Ese juego como tal, cogí medicinas heredadas, pero ¿por qué no se lanza por el porcentaje que hay con esta afección en comparación con su? Bueno, primero porque es muy complicado y sacar hoy en día fármacos, muy complicado por investigación, por términos legales y por todo, y también porque, ¿qué es lo que pasa? Que uno le presenta esta charla a un laboratorio con mucha capacidad para hacer fármacos y, como hemos dicho, que afecta a 20 circuitos de glutamato, noradrenalina, dopamina, no sé qué, dice, vale, pero es que, ¿cómo voy a sacarte un fármaco que toque esto? Además, muchísimas cosas son, por ejemplo, dopamina. Hay receptores que están incrementados en una parte del cerebro y disminuidos en otra. Y entonces, claro,
las farmacéuticas dicen, mira, no me renta, que dicen mis hijas ahora, no me renta. Voy a ir a algo que sea unicausal, que voy a sacar más partido. Entonces, es que además es muy complicado, porque encontrar un fármaco que pase la barrera hematoencefálica, que disminuya la dopamina en un sitio, que la aumente en otra, que haga unos receptores funcionar mejor y otros menos, eso es imposible. Eso es imposible. Que habrán fármacos que salen y que... Porque también tenemos fármacos que tocan el circuito glutamatérgico, que en algún estudio han demostrado que algo de beneficio pueden tener. Pero como es una parte y tenemos tanta heterogeneidad en los pacientes con TOC, No puedes simplificar. no puedes. Otra cosa será que sí que tengamos análisis o resonancias funcionales que a uno le digan, justo este paciente que estás tratando de TOC, lo que más mal le funciona es el glutamato. Y digas, vale, un fármaco glutamatérgico para este. Eso sí. Y una rápida de las resonancias funcionales que comentabas, ¿cómo se aplican para identificar la zona? ¿Se les toca el tema particular que les afecta? Buena pregunta, muy buena pregunta. Las hacemos mostrando un montón de imágenes que las acoplamos al tipo de TOC que tiene el paciente. El paciente tiene TOC con mucho miedo de identificar gérmenes, cosas súper contaminadas. Y además se nota en la resonancia magnética, sale rojo, o sea, totalmente incendiado unas partes del cerebro. Otro que tiene con el orden, y sacas una casa que está hecha unos zorros, y el paciente, el cerebro le bulle. Entonces, sí que entrevistamos a todos los pacientes y hicimos una batería para cada paciente específico. O sea, la forma de estimular el TOC para saberlo en resonancia, bastante difícil. Luego se le ponen esas imágenes y después de la intervención y se ve que ya no está rojo. Con lo cual, no solo que el paciente te dice que está mejor, es que realmente se angustia menos. Y ahí puedes empezar a trabajar. Porque esos pacientes antes, cuando está rojo, tú no puedes hacer la terapia de exposición, porque te envían a tomar viento. Vamos a intentar tocar la manivela eso. No. Tócala tú. Sí. No tienen mucho de solucionar es que no se va a hacer nada más hacer intervención. Efectivamente. No, tienes toda la razón. Algunos pacientes que hemos tratado llevaban 30 años enfermos. Su rutina diaria, su círculo de amigos, su vida familiar, todo estaba bajo mínimos. Obviamente, en la resonancia magnética sale que tienen menos angustia delante de lo que les instalen al TOC, pero claro, los amigos que hace 30 años que no los llamaba no salen de repente. Y la mujer con la que no tenía una relación saludable no mejora. Y yo esto se lo explicaba antes y después de la intervención. Es decir, esto va a mejorar tus obsesiones, pero tú tienes una vida montada. De hecho, uno de los pacientes me decía, es que no estoy mejor. Y luego investigando un poco, era un paciente que cada vez que tenía que subir al coche tenía que estarse media hora por lo menos revisándolo, empezaba a darle la vuelta, todas las puertas, todas las ventanas, todas no sé qué, cada vez que tenía que subir al coche. Y investigando después resulta que abría la puerta, se metía al coche y se iba. Y digo, es que estás mejor de lo que nosotros te podemos tratar. Claro, tú no tienes amigos ahora, porque hace 30 años que no sales con nadie. Este señor se metía en casa todo el rato porque tenía hijos y el desorden que va acorde a unos hijos pequeños no lo soportaba. Con lo cual sus hijos no lo conocen. Y eso no se va de la noche a la mañana. Tus hijos no te conocen, eres un extraño en casa. Pero, claro, es el principio. Si tú no tienes esa base, no va a salir bien. Cuando iba al coche, al principio tenía como el reflejo de dar las vueltas directamente. Se dio cuenta cuando se lo pregunté yo. Porque él venía diciendo, no me ha hecho nada la intervención. No me ha hecho nada y empecé a ver todos los síntomas obsesivos y compulsivos que tenía yo y en todos había mejorado una barbaridad. Solo que el señor seguía su vida habitual. No salgo del cuarto, no tal, pero no tenía ya prácticamente obsesiones. Entonces él se dio cuenta de que eso era
dijéramos, habíamos puesto las bases para que él reconstruyese. Lo que pasa es que sin esas bases no vas a poder. Es como lo que digo de la terapia. Es que hay pacientes que no pueden hacer la terapia de tan angustiados que están. Si tú le quitas esto, no quiere decir que se vaya del todo la angustia, pero la disminuyes mucho para tú rehabilitarte después. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Pues muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, Guillermo, por haber estado. Un último recordatorio, si no os habéis inscrito, por favor, a través del código QR, inscribiros, a través del móvil, ponéis el número del carnet de la OPV. Vale. Muchas gracias por venir. Nos vemos el 26 de marzo, porque me avisa. No sé. Sí, la verdad, me pasa molt de temps, no? Vale. Bueno, Rubén, Què tal? Com estàs? T'he vist, pot ser, no sé, però sí estem parlant. Portem ja molts anys. Aquests són bastante bé. no. Muy interesante. Para mí es un poco novedoso porque como siempre dones psiquiátricos, esto tenía la por De cómo enfocar. A mí es al mes que fue interesante. Exacte. El perfil de naturalitzats, el famós, no sé què. Ja. Està molt guai. Molt interessant.